El bosque de los deseos. Había una vez, en un reino lejano y lleno de maravillas, una joven princesa llamada Aurora. Desde su infancia, había sido conocida en todo el reino por su bondad, su gentileza y su capacidad de escuchar a los demás. Aunque la gente la admiraba por estas cualidades, Aurora a menudo sentía que le faltaba algo. A pesar de sus virtudes, en su corazón albergaba una profunda inseguridad, pues creía que no tenía la fortaleza ni la sabiduría suficiente para ser un gran líder como su padre. Su padre, el rey Aldric, era respetado por su valentía y sabiduría en tiempos de guerra y paz. Su madre, la reina Elara, había sido una mujer fuerte, capaz de enfrentarse a cualquier adversidad, hasta que una enfermedad la arrebató cuando Aurora aún era muy pequeña. Crecer bajo la sombra de estos gigantes de la realeza hacía que Aurora se sintiera insuficiente, como si nunca pudiera llenar el vacío que dejarían sus padres cuando fuera su turno de reinar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, Aurora se sentó en el balcón de su habitación en el castillo, mirando al lejano bosque de los deseos. Era un lugar del que siempre había oído hablar en historias y leyendas, pero al que nunca se había atrevido a ir. Se decía que aquel bosque estaba lleno de magia, y que, en su corazón, un hada concedía los deseos más profundos de quienes lograban encontrarla. A veces, Aurora se preguntaba si aquello era real o solo una leyenda para entretener a los niños, pero esa noche, su corazón estaba inquieto. Deseaba con todas sus fuerzas encontrar una respuesta, algo que la ayudara. Decidida, tomó una capa azul oscuro que perteneció a su madre y, sin decir una palabra a nadie, dejó el castillo y se dirigió hacia el bosque de los deseos. La noche caía con rapidez, y las sombras de los árboles parecían cobrar vida a su alrededor. A medida que se adentraba en el bosque, la luz de la luna iluminaba su camino, y las estrellas parecían brillar con una intensidad mágica. El aire estaba impregnado de un aroma dulce y floral, y Aurora podía escuchar el suave murmullo del viento entre las hojas, como si el mismo bosque le susurrara. Pronto, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles se volvieron más altos y luminosos, y a su alrededor surgieron flores que brillaban con una luz suave y resplandeciente. Pequeños animales del bosque, como ciervos, conejos y aves, comenzaron a aparecer entre los arbustos, observándola con curiosidad. Aunque Aurora estaba sola, no sentía miedo, en lugar de eso, una extraña paz la invadió, como si el bosque mismo la estuviera guiando hacia su destino. Después de caminar un rato más, llegó a un claro en el centro del bosque. Allí, en medio de un círculo de árboles antiguos y luminosos, una pequeña había aparecido flotando en el aire. Era diminuta, con alas translúcidas que brillaban con todos los colores del arco iris. Su rostro, aunque pequeño, irradiaba sabiduría y compasión. Aurora se detuvo, fascinada por la visión del hada, que la miraba con una sonrisa amable. «Bienvenida, princesa Aurora», dijo el hada con una voz suave y melodiosa. «La he estado esperando». Aurora, sorprendida de que el había supiera su nombre, dio un paso adelante y preguntó. El hada flotó un poco más cerca, mirándola con ternura. Aurora avanzando lentamente y bajó la mirada. El hada la escuchó en silencio y luego se acercó aún más, flotando justo frente a su rostro. Con una dulce sonrisa, le respondió. Aurora se quedó en silencio, procesando las palabras del hada. ¿Acaso había subestimado su propia capacidad? ¿Había pasado tanto tiempo comparándose con otros que no se había dado cuenta de sus capacidades? El hada, notando la confusión en los ojos de Aurora, continuó. Aurora sintió como una ola de alivio y claridad la invadió. Miró a su alrededor y vio a los animales que la habían acompañado en su viaje, siempre a su lado, confiando en ella, como si hubieran sabido desde el principio que ella era la indicada para guiarlos. Por primera vez, comprendió que no necesitaba ser como sus padres para ser una buena reina. «Gracias, hada», dijo Aurora, con una nueva luz en sus ojos. «He aprendido que no necesito cambiar quién soy, sino creer en mí». El hada sorpresivamente con satisfacción. «Recuerda». Aurora regresó a su reino, pero ya no era la misma. Llevaba consigo una nueva confianza, una certeza de que su bondad y su capacidad de escuchar eran las cualidades que la convertirían en una gran reina. Y así fue.
A partir de ese día, gobernó con sabiduría, con amor y, sobre todo, con un corazón lleno de confianza en sí misma. Y el reino prosperó bajo su liderazgo, pues la gente sabía que tenía una reina que siempre los escucharía y que gobernaría con el poder más grande. Con el paso del tiempo, el reino prosperó bajo el liderazgo de Aurora. La joven que alguna vez había dudado de su propia capacidad, se convirtió en una reina amada y respetada, no solo por su bondad, sino por la sabiduría que había descubierto en sí misma durante su viaje. Aurora siempre gobernó con el corazón, escuchando a su pueblo y tomando decisiones que beneficiarán a todos, sin importar su estatus o riqueza. Cada consejo que daba estaba lleno de compasión, y cada acción que tomaba era con el bienestar de su reino en mente. El reino floreció bajo su guía, y los relatos de su bondad y justicia se extendieron más allá. De una vez en cuando, Aurora miró hacia el bosque de los deseos desde el balcón de su castillo. Sabía que, aunque ya no necesitaba regresar allí, el bosque siempre formaría parte de ella. Le recordaba que la verdadera fortaleza no radica en la magia, sino en el valor de creer en uno mismo. El legado de Aurora continuó por generaciones y se convirtió en una reina recordada no por grandes batallas o conquistas, sino por haber liderado con amor, respeto y sabiduría. Bajo su mando, el reino disfrutó de muchos años de paz y prosperidad. Y así, el cuento de Aurora, la reina que descubrió su verdadero poder en el bosque de los deseos, llegó a su fin. Pero su historia vivió para siempre en los corazones de su gente.